Hoy os traigo un tag que pondrá a prueba vuestras preferencias como jugador de mesa. ¿Vamos a jugar una? Buenas, soy Enric de Vamos a jugar una y hoy os traigo el tag del si pudieras jugar solo a un tipo de juego de mesa. ¿Qué pasaría si solo pudieras jugar a un tipo de juego y siempre tuvieras que jugar a ese tipo? ¿Qué categoría elegirías? ¿Cuál descartarías? Vamos a verlo en este vídeo y bueno, ya veis que aquí traigo un repertorio bastante interesante de juegos que tienen algunos tipos y otros que hemos descartado. Así que bueno, vamos a jugar una. Y vamos con la primera pregunta, que sería: ¿solo party games o solo euros duros? ¿Prefieres la diversión rápida y social de los party games o la profundidad estratégica de los euros más complejos? A ver, aquí es una decisión complicada porque nosotros somos mucho de socializar, de jugar con gente y demás, pero claro, a veces no todos son risas y quieres algún que otro desafío, así que al final nos quedaríamos con los euros duros, porque llega un punto en que incluso los euros duros pueden ser un party con piques asegurados. Es decir, obviamente, por ejemplo, este Wingspan no es que sea un party al uso, ni mucho menos, es un euro duro bastante durete que la verdad maximiza todo lo que era Wingspan en su día, y estos dragones al principio de todo, como la líes desde el minuto 1, vas muy a rebufos y los otros lo han hecho bien y ostras, la gestión de recursos, todo el tema de ir consiguiendo los huevos, los dragones y demás, se hace durete y la verdad es que es muy chulo, pero cuando tienes muy trillado un juego como Wingspan, al final te lo puedes tomar como si fuera un party e ir haciendo poquito a poco, pero a nosotros nos encanta y nos parece chulísimo. Ya os digo, sensacional. Otro juego de euro duro que os quería enseñar como ejemplo es este maravilloso Unconscious Mind. Es un juego que descubrimos por allá a principios de 2024, principios de 2025, y la verdad es que nos robó el corazón en el primer momento que entró en la ludoteca. Es sensacional ver cómo funciona todo el tema de cómo han incluido la temática del psicoanálisis del sueño dentro de un juego de mesa, porque tú lo piensas y dices, ostras, esto de analizar los sueños y demás, es brutal. Cómo funciona todo el tema de las ideas, cómo vas teniendo las ideas brillantes, los pensamientos, cómo vas cogiendo todo el tema de los recursos y los vas convirtiendo en otros para curar al paciente. Es sensacional. Y ya os digo, al final no lo hemos jugado tanto como para poder decir que un Conscious Mind se puede convertir en un juego party. A ver, es una locura pensar que un euro duro se convierte en un party, pero ya me entendéis. Al final ya os digo que este tipo de juegos a nosotros nos dan la vida y nos lo pasamos súper bien. Y el último euro durete que queríamos enseñaros como ejemplo es este Spirit Island. Es un juego cooperativo en el cual nosotros tendremos que elegir uno de estos espíritus que protegen la isla. ¿Cuál es la gracia? Que cada uno de los espíritus tiene una habilidad diferentes y funcionan de una manera también curiosa, de tal manera de que cada uno de ellos es único. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues aquí tenemos unos colonos que intentan venir a la isla e invadirnos y nosotros con nuestros poderes tendremos que echarlos fuera. Pero tened en cuenta que a pesar de ser un cooperativo, que no os engañe, porque un cooperativo puede ser también un juego durete y lo podemos disfrutar muchísimo sin necesidad de que sea algo tranquilo como de cartas y demás. Aquí hay una gestión increíble que si nos apretará las tuercas y nos podemos ir al hoyo enseguida, así que hay que estar con los 5 sentidos puestos en el juego, porque ya os digo que el juego, a pesar de ser cooperativo, es también largo y durete. Así que bueno, Spirit Island es una pasada. Siguiente pregunta: ¿solo deck building o colocación de trabajadores? Al final es o construir tu mazo con tus cartas con una estrategia única o gestionar tus cartas para maximizar recursos. Otra que se complica. O sea, al final, aunque creo que me quedaría con la colocación de trabajadores, la verdad es que el deck building a nosotros nos parece una de las mecánicas mejor gestionadas y mejor llevadas a mesa del mundo. Es decir, todo el tema de las cartas, de cómo tú vas a hacer de tu motor, cómo empiezas con unas cartas simples y vas consiguiendo nuevas cartas y purgando las antiguas para hacer el mazo lo mejor posible y lo más estratégico posible. Pero al final a nosotros nos gustan más los de colocación de trabajadores, porque hay tantísimos juegos que tienen esta mecánica que la verdad no nos imaginamos poder vivir sin ella. Así que el primer ejemplo que os voy a enseñar es este maravilloso Viticulture. Para el que no lo sepa, Viticulture es un juego de viñedos en el cual tenemos que hacer nuestra uva y cosechar nuestro vino de tal manera para, digamos,
cumplir los objetivos que tienen algunos visitantes que vienen a nuestro viñedo a por, bueno, botellas de vino y demás. Es un juego chulísimo donde tenemos muchísimos trabajadores que gestionar, muchísimos meeples que tener que mover y sobre todo tener que ir viendo dónde va a jugar cada personaje o cada jugador, porque se pone dura la cosa. Así que tened en cuenta de que a pesar de que es un juego de gestión así, que dicen mucho que es de iniciación, que no lo tengáis sobreestimado, porque la verdad es que es una pasada y a nosotros nos hace las delicias cada vez que sale a mesa. Además es súper bonito, así que se disfruta muchísimo. Y el siguiente como ejemplo es este Dune Imperium. Aquí tengo que decir que hay un poquito de trampa en esto porque claro, es un deck building y es colocación de trabajadores, pero nos gusta más la mecánica que tiene este Dune Imperium de colocación de trabajadores que no la propia de deck building. Es decir, es una pasada el deck building que tiene y cómo funciona, cómo aprieta, cómo tienes que ir purgando tus cartas y sacrificando turnos para conseguir cosas, pero que un juego tan excelente como es este Dune Imperium se gestione perfectamente con solo colocación de 2 trabajadores y si usas recursos podrás conseguir un tercer trabajador, solo con eso hace que, ¿cómo puede ser que un juego dure de 45 a 90 minutos con este juegardo con solo 2 peones? Es que es una pasada. Y la verdad es que está muy bien conseguido y si os gusta el universo de Dune y todo lo que engloba, todo el tema de la especia, los Solaris, el agua, toda la gestión que tiene este Dune Imperium, ya os digo que os va a encantar si os gustan estas 2 mecánicas. Son geniales y la verdad están súper bien traídas. Y otro juego con deck building y colocación de trabajadores, aunque nosotros lo preferimos por la colocación de trabajadores, es Las Ruinas Perdidas de Arnak. Un juego que es sensacional. Es una pasada ver cómo funciona, cómo vas desarrollando todo el tema de el deck building, pero sobre todo a nosotros lo que nos flipa es que con solo 2 trabajadores, y aquí sí que no puedes conseguir un tercero como en Dune Imperium, sino solo 2 trabajadores, te haces una partidaza increíble. Todo el tema de la investigación, todo el tema de las cartas, el ver cómo puedes intentar maximizar todos los recursos de tal manera de que o juegas las cartas inmediatas o te las quedas para jugarlas después según la situación que te toque. Es que es una barbaridad y ya os digo, nosotros lo disfrutamos un montón y nos encanta verlo en mesa, así que ya os digo, Las Ruinas Perdidas de Arnak es sensacional. ¿Solo juegos cooperativos o solo competitivos? ¿Unir fuerzas con otros jugadores o demostrar que eres el mejor en un juego competitivo? Aquí, a pesar de que adoro los cooperativos, la verdad es que donde se ponga un buen competitivo, es que no puedo evitarlo. Y aquí el primero de todos es este pedazo, Seven Wonders. Le hemos pillado más cariño a Seven Wonders Duel, pero la verdad es que es increíble cómo pueden haber adaptado el juego al Duel, y la verdad es que seguir siendo ambos 2 juegazos que pueden convivir perfectamente en la ludoteca. ¿Que somos solo 2 jugadores? Sacamos el Duel. ¿Que somos más? Para palos, Seven Wonders. Una interacción genial, tener que ir viendo todo el tema el tema militar, tanto a izquierda como a derecha, y el poder compartir los recursos o comprarlos en el mercado del jugador de la izquierda al jugador de la derecha. Y si ellos dos no se ponen de acuerdo para gestionar las cosas, nos quedamos sin, y la verdad es que bueno, es pura competencia con un toque de tensión. Y el siguiente en esta categoría sería este maravilloso, el Ansia. Vino por las navidades a casa y la verdad es que desde que ha llegado a la ludoteca lo hemos disfrutado muchísimo. Nos gustan mucho los deck building y ya os digo, de vampiros, en el cual tenemos que ir cazando a nuestras presas y vigilando mientras sale el sol para no alejarnos demasiado del castillo y volver corriendo para que no nos pille, es sensacional. Además es súper chulo y el rollo competitivo que tiene es, a pesar de ser bastante light, le da un toque muy guay. Y además las ilustraciones son geniales, ya lo podéis ver en la portada, y es que se disfruta un montón. Ya os digo, si os gustan los juegos rápidos, que tienen su qué, y sobre todo un deck building muy agradecido, donde vas cogiendo cartas y vas forjando el mazo, hasta tener un super mazo creado para ir de caza por ahí, el Ansia. Y si queréis un juego de pura competencia en el mercado, aquí os traigo Smartphone Inc. Pocas veces he oído hablar de este juego y la verdad es que me sorprende muchísimo porque es un juegazo brutal.
Es decir, todo el tema de la venta de teléfonos, cómo funciona el tema de las tabletas, que tienes que ir consiguiendo la mejor colocación posible para maximizar los recursos y maximizar sobre todo todas las acciones que vas poniendo a hacer, conseguir otras tecnologías para poder vender y sobre todo, aquí no se trata de vender como tal, sino que el que vende más barato es el que empieza. Así que cuidado, porque tiene una estrategia brutal que con muy poco hace muchísimo. Unas reglas bastante sencillas y esto del control de áreas, mientras vamos gestionando todo el tema de esta tableta que os he comentado, es genial. El mapa de aquí es bastante grande, es un mapa así como, digamos, horizontal, bastante grande, pero si tenéis la expansión 1.1, el mapa es mucho más contenido, es cuadrado y de esta manera la interacción está aseguradísima y hay palos por todos lados. Por lo tanto, como juguéis a 2 jugadores ya los tenéis liados, pero es que como juguéis a 4 jugadores, incluso a 5 que es el máximo, wow, es sensacional. ¿Solo juegos largos o juegos cortos? ¿Prefieres los fillers rápidos donde puedes jugar varias veces varias partidas o épicas partidas que duren horas? Aquí la verdad es que, me quedaría con los juegos largos. Sí que es verdad que me encantan y tengo la ludoteca llena de juegos fillers. Es decir, todos esos juegos que son súper rápidos de jugar, tenemos un mogollón de Trangis Games que veis aquí, luego tenemos unos cuantos de Mercurio por aquí, Cacahuete Games, es decir, hay de todo. Pero la verdad es que donde se ponga un buen juego largo, donde nos dé una partidaza sensacional, wow, es que pocas veces un juego puede dar tanto de sí como un juego largo. Y uno de ellos que podríamos hablar sería este Bone Wars. Es un juego que hace poco entró a la ludoteca y la verdad es que nosotros, la temática de dinos, todo el tema de fósiles y demás, a nosotros nos pirra. Y hay poco que decir porque es que muchos de nuestros juegos favoritos, a pesar de ser cortos, también hay algunos de que al ser largos, la salsa está en el juego. ¿Qué quieres fuego? Pues aquí tienes juegos largos y este Bone Wars es una pasada. Uno de prehistórico en el cual tendremos que ir desenterrando huesos e ir haciendo colecciones y nosotros tendremos que decir si vamos con el equipo rojo, con el equipo azul o creamos nuestra propia empresa de buscadores de fósiles perdidos. Muy chulo y la verdad es que son partidas epiquísimas que tienen una larga duración pero que se disfrutan muchísimo. Y como otro juego largo os hemos traído este maravilloso Resafa. Entró en la ludoteca así pisando un poquito flojo, pero la verdad es que cuando le hemos dado un par de partidas lo hemos disfrutado muchísimo. Aprieta un montón y esto de la supervivencia en el desierto, en busca de agua, de ver cómo podemos gestionarlo de mejor manera para progresar y crear la civilización, pero afrontando todos los malos pesares que podríamos encontrar en el desierto. A nosotros nos ha encantado y la verdad es que somos muy fans del autor Vladimir Suchý. Hace unos juegazos brutales y la verdad es que esta vuelta de tuerca que le da a los juegos es sensacional. Y la verdad, este punto de supervivencia que nos ha hecho pasar Resafa, pocos juegos nos lo hacen pasar. Muy chulo. Y otro juego largo que os queríamos traer de ejemplo es este Museum. Es un juego que a nosotros nos encanta, sobre todo por la estética que tiene. Es decir, es un juego que aprieta bastante, que tienes que hacer una especie de set collector con diferentes colores y diferentes zonas del mundo, ¿vale? En este caso, creo recordar que está separado en diferentes continentes. ¿Qué pasa? Que en cada uno de ellos tiene un color asociado y también cada una de las cartas tiene además un set collector asociado también a cada una de ellas. Muy chulo y sensacional. Y ya os digo, este Museum, a pesar de parecer así una temática un tanto vistosa y curiosa, los 60 minutos, incluso 90, si somos 4 jugadores, puede alargarse la partida. La entrada es un poquito durilla, pero ya os digo que si os gusta el tema de las obras de arte, museos y demás, estatuas, todo lo que sería algo histórico, este Museum, la verdad es que lo hace espectacular. Se disfruta un montón. Y ya os digo, si os gustan este tipo de juegos de gestión de recursos y set collectors, Museum es vuestro juego. ¿Solo juegos de miniaturas o solo juegos con cartas? ¿Te quedas con la espectacularidad de las miniaturas o con la versatilidad y la estrategia de los juegos de cartas? Aquí fácil, la verdad es que nosotros en los juegos de la ludoteca
tenemos pocos juegos de miniaturas. Si más bien, creo que ahora el único que me viene a la mente es el de The Witcher, el viejo mundo, que la verdad lo tenemos con miniaturas porque, ostras, queríamos la edición coleccionista, somos muy fans de The Witcher y queríamos quedárnoslo sí o sí. Pero claro, aquí pensar en que o miniaturas o cartas, obviamente, siempre cartas. ¿Cómo va a ser otra cosa? Aquí es fácil, nos quedaríamos con cartas porque las miniaturas son un añadido bonito, pero las cartas... Es que las cartas forman parte de tantísimos juegos que es imposible prescindir de ellas. Y aquí os traemos varios juegos, que uno sería Fantasy Realms, un juego que es una chulada, donde tenemos una serie de cartas en la mano de buen principio, y nosotros lo único que tendremos que hacer es, a lo largo de varias rondas, quitarnos una carta y poner otra en la mano, ir purgando el mazo e ir añadiéndolo y ir adaptándolo a nuestra estrategia, de tal manera que cuando se tenga que hacer el recuento de puntos, el que tenga más puntos habrá ganado. Además, lo chulo de este Fantasy Realms es que hay una aplicación que tú le pones exactamente las cartas que son y te calcula la puntuación al momento, porque es muy tedioso y a veces estás más rato contando que jugando al juego. Es raro, pero ya os digo, nos ha pasado. Otro de cartas que os queríamos traer es este Cubers, un juego que es chulísimo de agrupación de pajaritos. Ya veis, la estética que tiene es así, en plan como si fuera papiroflexia, pero un poquito cuadrado. Y la verdad es que queda espectacular. Simplemente lo que tenemos que hacer es, tendremos una cuadrícula grande y iremos poniendo pajaritos, de tal manera de que en el momento en que podamos poner un pájaro atrapado entre otro pájaro del mismo tipo, todo lo que haya dentro nos lo llevaremos para nosotros y quedará en nuestra mano. ¿Y qué tendremos que hacer? Intentar hacer agrupaciones según la bandada que ponga. O la bandada es pequeña o la bandada es grande. A más pequeña la bandada, obviamente, menos cartas nos van a pedir de ese tipo, pero a más grande, más cartas. Y al final, creo recordar, el que tenga 3 tipos de 2 bandadas diferentes o 7 bandadas diferentes, habrá ganado la partida. Un juego muy chulo, sensacional, que ya os digo, el tema del set collector a nosotros nos atrae bastante, y este Cubers, para empezar a jugar a juegos de mesa como iniciación, es sensacional. Y por último, como juego de cartas, os traemos este maravilloso Barrio, un juego que es precioso. Es decir, en nuestro vídeo de los juegos más bonitos que tenemos en la ludoteca, tengo que reconocer que este Barrio podría estar en el top 10 perfectamente. La panorámica que ofrece, todo el tema de el juego en sí, cómo vamos cogiendo los recursos que son compartidos con todo el mundo, y básicamente lo que vamos a hacer es intentar pelear entre nosotros para ver quién se lleva los mejores y quién puede construir la mejor panorámica. Un juego que es chulísimo, sensacional, y ya os digo, se juega en menos de 20 minutos y una vez lo tienes cogido por la mano, incluso en 15, y se disfruta un montón. ¿Solo juegos narrativos o juegos abstractos? ¿Te sumerges en una historia épica o prefieres un juego sin tema pero con mecánicas elegantes? A ver, aquí tengo que decir, abstractos siempre. Lo que pasa es que, mira, nosotros, o sea, al menos yo adoro Time Stories, que lo tenemos por aquí asomando, aquí al fondo. Un tremendo éxito, o donde esté un inigualable Unlock, que se quite todo lo demás. Pero sí que es verdad de que, a la hora de la verdad, los narrativos suelen ser bastante juegos de jugar una vez y ya está. O jugar una vez cada mucho y demás. Pero cuando quieres unas partidas que sean repetibles y que cada partida sea diferente, porque depende de cómo jueguen los demás, o depende de cómo juguemos nosotros, o depende de cómo nos hayan venido las fichas, las cartas, lo que sea, es una partida única y diferente cada vez. Y aquí, por ejemplo, como juego abstracto, tenemos este maravilloso Project L, que tiene bastantes añitos ya a sus espaldas, y la verdad es que lleva con nosotros desde bastante el principio de cuando montamos la ludoteca. Es un juego sensacional de tipo Tetris, donde nosotros iremos gestionando el tema de las fichas, ya veis el tipo Tetris, y primero tendremos una especie de objetivo pequeño. A partir de ese objetivo pequeño iremos evolucionando y conseguiremos puntos de victoria, más alguna habilidad que otra y una ficha más de Tetris. Que cogemos un objetivo un poquito más grande, cuando lo completemos tendremos lo mismo más otra ficha de Tetris, y así podremos ir haciendo fichas cada vez más grandes. Lo chulo, que la aleatoriedad que tiene los diferentes objetivos de final de partida
y todo lo que vamos viendo a lo largo de la partida hacen un juego especial y sensacional. Nosotros no hemos probado las expansiones porque creemos que el juego en sí está redondo. ¿Que quieres un poquito más de rejugabilidad? Coged las expansiones, añadidlas a este juegazo y tendréis un Tetris en estado puro. ¿Que no tenéis suficiente con un abstracto? Pues tranquilos, que tenemos este Intarsia que viene calentito y preparado para salir a mesa. Un juego chulísimo, que ya os digo, del autor de Azul, que la verdad a nosotros nos sorprendió desde el primer momento que llegó a mesa. Y la verdad es que parece una chorrada, pero Azul, el problema que tiene es que hasta el cabo de mucho rato no podrás saber si vas a puntuar o si todo ese trabajo te lo habrá chafado otra persona. Pero en Intarsia, cada vez que gestionamos cualquier colocación de loseta, o en este caso se llaman ornamentos, puntuamos. Y además tendremos que estar todo el rato atento en el banco de trabajo por si hemos cumplido una serie de patrones determinantes para intentar completar ese objetivo y llevarnos para la puntuación en ese momento. Un juego chulísimo en el cual tendremos que cualquier cosa que hagamos va a puntuar. Por lo tanto es súper satisfactorio y aunque al final no ganemos, la verdad es que se disfruta muchísimo y yo ver todo este colorido dentro de esta caja, la verdad es que me parece increíble. Y otro abstracto que queríamos enseñaros es este Rocío, un juego chulísimo en el cual tendremos que hacer todo el suelo de Portugal. Toda aquella, por si habéis estado, aquella zona donde está la Rambla, que el suelo está un poquito... Bueno, que no lo pueden reconstruir porque es patrimonio de Portugal o algo así por el estilo, pues justamente haremos esto. Y a través de las losetas iremos cumplimentando los combos que se nos vayan presentando. Lo chulo es que hay una competencia bastante feroz en cuanto a colocar una loseta y esa loseta me comba con esta otra para hacer el patrón. Muy chulo y sensacional. Y la verdad es que todo el tema de las cartas, cómo podemos ir gestionándolo, ¡buah! A nosotros nos ha flipado un montón. Lo único malo es que hace tiempo que no sale a mesa porque otros le han cogido el número y bueno, al final se ha quedado un poquito relegado en nuestra ludoteca. Pero si os gustan los abstractos así de colores y de formar patrones y demás, Rocío os va a encantar. ¿Solo juegos de dados o juegos sin azar? ¿Prefieres la emoción de la tirada o la seguridad de que todo depende solo de tu estrategia? Aquí es una pregunta que es un poquito en plan... ¿Y qué juego no tiene un poquito de azar? Al robar cartas, al colocar recursos, al reponer el mercado... Es que hay tantísimos juegos que tienen azar que ni que sea un 1% de azar en todo el juego es que no tendría sentido. Por lo tanto, elegimos juegos de dados. En este caso, el primero de todos sería este maravilloso Dice Forge, un juegazo que es una pasada y que, como bien su nombre indica, el juego trata de forjar dados, por lo que nosotros iremos haciendo de tal manera de que, ostras, tenemos que ir viendo cómo conseguir caras de los dados, cómo ir gestionándolo, cómo conseguir oro para poder comprar ciertas cosas en la fuente y esta fuente poder cambiar la cara para que nos dé más piedras de luz o más piedras de oscuridad. Una pasada sensacional. Y la verdad es que nosotros lo disfrutamos siempre muchísimo. Es un juego que nos da muchísimo juego y la verdad que desde que entró en la ludoteca lo hemos jugado más de una vez. Una pena de que no hayamos podido conseguir alguna expansión, aunque creo que si la hay está en inglés. Pero bueno, todo es cuestión de ponerse y al final es disfrutar de este juegazo. ¿Que con el base no tenemos suficiente? Pues luego dentro de este mismo juego hay otro tipo de cartas para maximizar la experiencia del juego. Un juego chulísimo y sensacional. Y otro de dados que nos ha robado el corazón desde que ha entrado esta misma semana es este Mino Dice. Un juego que es igualito que Skull King, pero con dados, en el cual tendremos que ir jugando nuestras bazas e ir apostando a ver cuántas bazas vamos a ganar. Muy chulo y la verdad es que la premisa esta de jugar y apostar sin saber lo que vamos a sacar es una locura, pero al final tiene su molla. Y la verdad, nos ha encantado, sobre todo los colores, todo el tema de que haya mogollón de dados para coger, el tema de que tenga estos surcos y esto relieve la caja. A nosotros estos pequeños detalles son los que nos conquistan realmente. Y luego el juego es súper entretenido y ya os digo, si os gustan los juegos de bazas, los dados, los colores y un minotauro rondando por ahí que quiere jugar con vosotros esperando su presa en el laberinto,
Mino Dice es vuestro juego. Y si queréis un juego de dados donde el objetivo es conseguir el mayor botín pirata, tenemos este Isla Calavera, un juego chulísimo donde realmente aquí hay cartas y dados, pero la mecánica principal está en los dados. Robamos una carta, vemos el resultado y tiramos los dados. ¿Cuál es el problema? Que nosotros tenemos que hacer combos de dados, de tal manera de que tenemos una carta donde nos explican qué da cada cosa. Si hacemos tríos nos dan 100 puntos, si hacemos cuatríos 200 puntos, por cada moneda 100 puntos, por cada diamante 100 puntos, y tenemos que ir haciendo combos con los dados para intentar conseguir la máxima puntuación posible en esa ronda. Y el que tenga 6.000 puntos, 6.600 puntos o lo que nosotros queramos al final de todas las rondas habrá ganado. ¿Cuál es el problema? Que cuando tiramos los dados, si sale una calavera o varias calaveras, todas esas calaveras se van de los dados. Por lo tanto, si teníamos 8 dados y nos salen 2 calaveras, podemos volver a tirar o plantarnos, pero tiraremos con 6 dados, porque las 2 calaveras quedan denegadas de esa ronda y nosotros no la podremos volver a tirar. Un juego muy chulo, que os digo, con un carácter un poquito así para toda la familia familiar, y la verdad es que se disfruta muchísimo. Y ya os digo, es súper chulo y Mercurio aquí hizo un éxito en traerlo. ¿Solo juegos Legacy o juegos rejugables sin campaña? ¿Te quedas con la experiencia única de los juegos Legacy o con la rejugabilidad infinita que nos dan los juegos sin campaña? Juegos rejugables sin ninguna duda. Aquí los juegos Legacy son geniales, es decir, nosotros tenemos por ejemplo aquí arriba el de Aventuras al Tren Leyendas del Oeste y por otro lado tenemos otro Legacy también muy reseñable que sería el de Pandemic. ¿Cuál es el problema? Que los juegos Legacy te dan una experiencia muy rápida, muy larga, pero al final se queda corta, es decir, una vez lo has acabado, ya está. También te digo, que si nos ponemos a remarcar, ¿cuántos de vosotros habéis jugado más de 12 veces a un juego? Porque el Pandemic y el Aventureros al Tren Leyendas del Oeste nos aseguran 12 partidas únicas y diferentes. Y esto, la verdad, algunos jugones podréis decir que habéis jugado 3-4 veces a un juego y ahí se ha quedado. Pero también es verdad que gastarte 80 o 100 euros en un juego como para no echarle mínimo 10 partidas. Por lo pronto. Aquí, bueno, son juegos que son rejugables sin duda, pero al final, por ejemplo, juegos como It's a Wonderful World, ¿vale? Que no tienen campaña, pero aparte tienen una expansión que sí le ofrece la campaña. Y la verdad es que donde se ponga un It's a Wonderful World con las campañas, que se quite todo lo demás. Y aquí uno de los juegos que no tienen campaña y nosotros le damos una rejugabilidad infinita es este Inori. Es un juego distinto, con una preciosidad de portada que ya veis que es súper llamativa. Unos colores geniales y lo del tema de las ofrendas, cómo tenemos que ir gestionando, cómo los recursos se van bloqueando a medida que los vamos usando y que los demás tienen que ir peleando para ver quién consigue más puntos. Un juego chulísimo. Es sensacional y a nosotros nos encanta y funciona muy bien, sobre todo a 3 jugadores o incluso 4 jugadores. A 2 también funciona, pero donde más brilla es a 3 o más jugadores. Y otro juego sencillo pero con una rejugabilidad infinita es este Hawaii. La verdad es que este tema de Indonesia con todas las islas, de la Polinesia y todo esto a nosotros nos llama muchísimo la atención. Al final es como la peli de Disney, pero hecha a juego de mesa. Nosotros tendremos que ir isla a isla y tendremos que ir conquistando cada terreno o ir visitándolo para conseguir ciertos recursos y poder ser el que tenga mayor presencia en las islas. Un juego muy chulo, muy llamativo, que la verdad a nosotros nos gusta un montón, se disfruta muchísimo y juegos así que sean tan coloridos, la verdad, se agradecen muchísimo porque quedan muy vistosos en mesa. La verdad es que este Hawaii que nos lo trajeron en Navidades lo hemos disfrutado muchísimo y es sensacional. Y por último os traemos este Living Forest, un juego que la verdad es una pasada sensacional. Sabemos que hay una expansión, pero la verdad es que no nos ha hecho falta porque se disfruta muchísimo con el juego base. Y ya os digo que a pesar de no tener una campaña, es un juego que brilla por sí solo. Un juego donde tendremos las estaciones del año, una especie de espíritus y tendremos que proteger el bosque para que no se queme y tenerlo todo salvaguardado. Tenemos que conseguir 3 tipos de objetivos a final de partida para que acabe la partida. Y la verdad es que a pesar de que si queremos el juego se puede alargar muchísimo,
tarde o temprano acaba ya habiendo un final, porque o salvaremos todo el tema de las flores sagradas para despertar a Sankey, o plantaremos 12 árboles, o extinguiremos 12 fuegos para ahuyentar a Oronidi para siempre. Un juego chulísimo que la verdad nosotros lo estamos disfrutando muchísimo cada vez que sale a mesa, y ha habido una excusa muy guay para volver a jugar este juego, que es que hace poco ha salido la versión Duel, que es el invierno contra el verano. Muy chulo y sensacional, y la verdad es que se disfruta muchísimo. Y hasta aquí el tag del "y si pudieras jugar solo a un tipo de juego". La verdad es que hacer este tipo de tags a nosotros nos gusta mucho porque pone a prueba toda la referencia de jugón que hemos sido a lo largo de todos estos años. Ya veis que aquí hay juegos bastante top y alguno que otra novedad, como puede ser este Mino Dice o este Resafa, que ambos entraron hace muy poquito en la ludoteca. Este maravilloso Seven Wonders que nos ha dado unas risas espectaculares, aunque nosotros, como es difícil conseguir muchos jugadores, porque el máximo es 7 y el mínimo es 3, a veces como jugamos a 2, jugamos al Seven Wonders Duel, pero la verdad es que son jueguísimos brutales. ¿Qué pasa? Que al final, si nos ponemos a prueba de ver qué tipo de juegos nos quedamos y cuáles no, pues mira, al final tenemos que ir descartando, pero ya veis que todos estos juegos nos los quedaríamos segurísimo. Y bueno, tipo de juegos, pues dados, de push your luck, gestión de recursos, juegos un poquito más duretes o incluso juegos de control de mayorías que al final, bueno, hacen las delicias de toda mesa jugona. Ya veis que al final hay variedad para todos los gustos. Y nada, ¿cuáles incluiríais vosotros en la lista? Y de algunas de las preguntas que he hecho, ¿con cuáles os quedaríais y cuáles no? Nada, si os cuesta decidiros o queréis hacerme cualquier pregunta, dejadlo en los comentarios y lo hablamos enseguida. Y bueno, lo de siempre, si os ha gustado el vídeo, dadle me gusta, suscribíos y nos vemos aquí pronto en Vamos a Jugar Una. Adiós, que vaya muy bien. Muchas gracias por vernos.